aprovechar los minutos que quedan para contestar algunas preguntas. Y la hermana Ruth ha planteado una ya de antemano. Caín se separa de su hogar paterno y se va lejos. ¿Con quién se casó Caín? En el libro de Génesis capítulo 5, el versículo 4, dice: fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Recordemos que Adán y Eva fueron creados como seres adultos. No sabemos cuánto tiempo pasaron ellos fieles en el Edén, pero fue menos de 100 años. Porque a la edad de 100 años, veamos el versículo 3 dice: y vivió Adán 130 años y engendró a un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. A los 130 años de la vida de Adán y Eva, porque los dos tenían la misma edad, les nació Set. Era el tercer varón de la familia. El asunto es que en la Biblia no se registra el nacimiento de las hembras, sino de los varones. ¿Cuántas hembras había tenido Eva ya hasta ese tiempo? La Biblia no lo dice, pero muy probablemente ya habían mujeres que habían crecido, obviamente. Bien, esto nos coloca en el plano de una familia numerosa. Además, no sabemos exactamente cuánto tiempo pasó desde el momento en que nace Caín y Abel hasta el tiempo en que Caín mata a su hermano. Habían pasado años, eran adultos, personas ya formadas. Ahora, si una mujer puede tener un hijo cada año, digamos que Eva, vamos a suponer que cada 5 años tenía un hijo, por decir algo. Era una mujer de gran fortaleza, una mujer de casi 4 metros de altura, de gran fortaleza física, estaba en el máximo vigor que la especie humana haya vivido alguna vez, así que sus facultades físicas estaban en la más óptima condición. Dar a luz para ella era doloroso, pero no era un problema. Además que era perfecta, tenía un cuerpo perfecto, sin ningún tipo de impedimento para dar a luz, como hoy día ocurre que muchas mujeres no pueden dar a luz porque tienen una pelvis estrecha, cualquier otro problema. Eso no lo tenía Eva. De manera que pudo tener muchos hijos. El texto nos dice simplemente hijos e hijas. ¿Cuántos? Pueden haber sido cientos. Porque recuerden, ella fue, cuando sale del Edén, tiene 100 años, no lo sabemos. Yo digo o pienso que fue menos de 100 años porque cuando ocurre el asesinato de Abel, se trata de 2 hombres adultos, quizás en lo máximo de su virilidad. Y es después de eso cuando tiene lugar el asesinato de Abel. Para ese entonces ya deben haber nacido hijas también, porque quizás el orden era un varón, una hembra, un varón, una hembra. Es muy posible que ese haya sido el orden de ese tiempo. Bien, ahora Caín obviamente tiene que unirse a una de sus hermanas. Entonces la inquietud de la hermana Ruth es: ¿y cómo es posible que se practicase el incesto como nosotros lo conocemos hoy día? ¿Cuándo se implanta la regla que prohibía
el matrimonio con personas cercanas en consanguinidad. Exactamente, está en Levíticos 18. Sí, Levíticos 18. Allí están las reglas. Con las tías, o sea, no se podía casar un hombre con la tía ni con la hermana. ¿Cómo? Ni con las primas. Las primas sí. Las primas no figuran. Sí, ni con las tías, ni con las hermanas, por supuesto no con los padres. Esos nexos muy cercanos en consanguinidad, prohibidos por Dios. La razón es, ¿por qué? ¿Por qué se establece esa ley? Estamos hablando del tiempo de Moisés, 1500 años, redondeando cifras, antes de Cristo. 3500 años después de la creación. El problema es que a raíz del pecado se empezaron a desarrollar, ya pasaron miles de años, lo que llamamos taras hereditarias. Son los defectos que se transmiten por herencia. Una tara hereditaria es la miopía. La miopía puede transmitirse por herencia. 2 padres miopes seguro tienen un hijo miope. ¿Qué es miope? Nearsighted. I'm nearsighted. Okay. If your husband is nearsighted, for sure your child will be nearsighted too. Okay. Si él no lo es, entonces todos tus hijos van a tener un gen recesivo. You are what? Insighted. Ok. El punto es que debido a las taras hereditarias producto del pecado, Dios prohíbe eso para mantener la mejor condición de la raza. En realidad el problema no era casarse con la hermana moralmente, en realidad es el problema genético que ello implica para los hijos. Tenemos un ejemplo muy claro en la Biblia. Abraham y Sara. Ellos eran hermanos, hijos del mismo padre, aunque no de la misma madre, pero eran medio hermanos. Y Moisés prohíbe esa relación. O sea, no Moisés, Dios, porque en realidad es Dios quien lo prohíbe. Eran familiares directos, pero a partir del tiempo de Moisés, esa relación ya no era correcta. Hoy día, nosotros le damos una connotación moral, y es bueno que se mantenga definitivamente. Porque en esa connotación moral, nos sentimos moralmente mal en pensar en que yo pueda tener matrimonio con mi hermana. Eso es, uno lo rechaza ya de principio. Buenísimo, porque eso mantiene distancia con la consanguinidad, porque salen hijos con defectos. Entre los judíos, ellos obedecen la ley, pero mantienen lo que se llama endogamia. La endogamia es el matrimonio entre personas cercanas, aunque no son hermanos, pero pueden ser primos, porque los primos no están prohibidos allí. Pero cuando ocurren que se casan primos y primos y primos, entonces se crea un problema de genética. Las taras están registradas y como todos son primos, se van a reproducir y se producen males, serios males. Y los judíos tienen ese problema. Entre ellos es frecuente que nazcan hijos con defectos debido a la endogamia. Los grupos sociales que practican la endogamia, es decir, matrimonios muy cercanos, consanguíneos, van siempre a tener ese problema porque los defectos genéticos van a reproducirse con seguridad en la descendencia. Ese es el problema. Por eso Dios lo prohibió. Mientras más distante en el vínculo consanguíneo sea una persona de su esposa, de su pareja, mejor lo es. Porque la ley de la genética establece que se toman, acuérdense,
En la genética, el padre aporta 23 cromosomas y la madre aporta 23. Ahora, en el cruce de los cromosomas, la obra maravillosa de Dios hace que se tomen de los genes lo mejor de cada especie y lo une. Por eso, mientras más distante sea la pareja de uno, es mejor para la descendencia. No para uno, para la descendencia. ¿Ok? Para preservar la especie, la pureza, la mejoría de la raza, Dios estableció esas reglas. Pero Caín y Abel no tenían ese problema. No se sabe si Abel ya era casado, si tenía mujer, no se menciona. Así que no tiene sentido especular. Pero Caín sí toma a su hermana y se va. Y funda una familia. Set, ¿con quién se casa Set? Con su hermana. Luego, ya una vez crecidos los otros hermanos que no se mencionan allí, los hermanos de Set, entonces los descendientes de Set con su hermana se encuentran con las descendientes de sus otros hermanos, con sus otras hermanas, y estos se pueden casar ya un poco más distante, ya no son hermanos directos. Pero en todo caso, para ellos no les importaba eso, porque no había una regla prohibitiva, dado que la raza estaba en su máxima pureza. No habían todavía taras hereditarias. Así que no era problema casarse. De hecho, los egipcios tenían esa práctica para conservar la pureza de los faraones. Se casaban con sus hermanas para mantener la sangre real, la sangre faraónica. Y entre la realeza se acostumbra a hacer lo mismo, pero eso ha generado en épocas más recientes problemas como la hemofilia. Caso de Inglaterra. En Inglaterra se daban esos casos. Y uno de los problemas, ¿por qué hay una reina en Inglaterra? ¿Por qué no hay un hombre? Por problemas genéticos. No salen varones. No salían. Ahora están saliendo varones. ¿Por qué? Porque ya las mujeres no son de la familia real. Se están casando fuera y los hijos salen sanos. Pero llegó un momento en que los varones sufrían de hemofilia en Inglaterra. Y se morían, cualquier herida los mataba, porque no había manera de coagular la sangre. Increíble. Todo eso debido a la endogamia. Bien, entonces la conclusión es, sí, ellos se casaron moralmente tranquilos, sin ninguna complicación moral, porque eran una raza pura y no tenían ningún problema en casarse con sus hermanas. Así que originalmente no había ningún problema para hacerlo. Se empieza a considerar pecado después que Dios da esa revelación en Levíticos 18. Así es. Bien. Ok, ahora damos oportunidad para una pregunta. Tenemos unos 15 minutos todavía, 12 minutos. More questions? ¿Alguna pregunta? Brother Camuela, do you have any question about the Bible, any topic? Feel free, please, to ask. Ok. Hermana Juanita, ¿no tiene ninguna pregunta? Ok. En el libro de Levíticos, allí se enumeran todas las relaciones que eran prohibidas. Y es aquí donde el Señor prohíbe la homosexualidad. Es en el versículo 22. Dice, no te echarás, o sea, no te acostarás con varón como con mujer. Es abominación. 18:22
de Levíticos, Levítico 18:22. Hermano. Uh-huh. Que estuvimos hablando de las montañas. En el libro de Génesis, al principio, versículo 6, dice: y dijo Dios, haya expansión del medio de las aguas y separe las aguas de las aguas, e hizo Dios la expansión y apartó las aguas que están debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. En las montañas se creó una especie de controversia en que se consideraba que desde la creación hasta el tiempo del diluvio ya existía la lluvia, porque consideraban que las aguas que estaban por encima de la expansión son las nubes. Yo les dije que lo único que yo recordaba desde antes del diluvio es que había un rocío sobre la tierra, pero que la lluvia no existía. Uh-huh. Y bueno, personalmente para mí las aguas que están encima de la expansión están en el espacio, no aquí en la tierra. ¿Qué tiene usted en respuesta a eso? Ok. Estoy buscando el texto donde dice que subía el rocío de la tierra. No recuerdo dónde está, pero sí lo he visto. Están los primeros capítulos del Génesis, pero ahora no me acuerdo. Mari, ¿me ayudas a encontrarlo? Ok. Cuatro y 5, Génesis 2, 4 y 5, hasta el 6, allí está claramente. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces, esto es mencionado antes de la creación del hombre. Pero después de la creación del hombre, ningún cambio se hizo sobre ese patrón natural que Dios había establecido. Entonces, no había lluvia, claramente lo dice el texto, no había lluvia, sino que para las plantas, para que pudiesen nutrirse, Dios hacía subir ese vapor. Ahora, ¿qué era esa expansión de los cielos? Es evidente que había una capa de agua en forma de vapor sobre la tierra, pero era una capa uniforme, no eran grupos de nubes aquí y allá, y muy probablemente estaban a mayor altura de la que están ahora, porque si no, ¿cómo llovió en el diluvio? Entonces tenía que existir agua en forma de vapor y agua en gran cantidad. Entonces era un manto de nubes que envolvía todo el planeta. Ese manto de nubes formaba un filtro perfecto para la radiación solar. O sea, ese manto de nubes permitía la entrada de calor. Notemos que todo es perfectamente arreglado por Dios. Suficiente calor para mantener una temperatura uniforme en todo el planeta. Hermanos, se han encontrado fósiles de animales tropicales cerca del polo. ¿Animales tropicales en el polo?
los científicos llegan a la conclusión de que hubo un tiempo en que la Tierra tenía un clima uniforme. Eso es solo posible bajo las condiciones que estoy explicando. O sea, esa masa de nubes que rodea todo el planeta como una masa uniforme de un mismo grosor toda, crea un ambiente interior único, especial. No permite la radiación UV, ultravioleta, que es fatal para la vida. Al menos la vida de nosotros, los humanos, produce cáncer y nos puede matar el exceso de esa radiación. Sería el filtro para eso. Permite la entrada de calor, pero suficiente, nada más para mantener una temperatura uniforme. Y al ser todo un globo, entonces por las corrientes internas de aire, ese calor se distribuye uniformemente, manteniendo en los polos la misma temperatura que en el trópico. Entonces toda la Tierra tenía una sola temperatura, perfecta. Después del pecado, va a alterarse esto, pero todavía Dios conserva algo de ese balance inicial. No hay lluvia, sino hasta el diluvio. Y significa que los océanos, como los conocemos ahora, no existían, porque toda esa agua estaba alrededor del planeta. Ahora, hermana White habla de que ellos tenían como techo los azules cielos. Cuando las nubes están a gran altura, igual no impiden, porque el color azul en realidad no es más que la atmósfera absorbe las ondas azules de luz y por eso se ve azul. Pero no es en realidad que haya algo allí de color azul, no existe. Cuando uno se monta en un avión y vuela a 30,000 pies de altura, ya uno ve hacia arriba y ya ve negro. Ya no se ve azul, ya se ve negro. Porque ya no hay más atmósfera para arriba. El azul se produce por causa del nitrógeno que existe en el medio ambiente. Actually, todos los colores que vemos son puras ondas de luz, pero diferentes. Exactamente. Unas más chiquitas, otras más grandes. Pero en realidad el único color es como blanco, blanco, blanco. Es el color de la luz. Entonces, pero los gases que existen en la atmósfera absorben esa radiación y por eso los vemos azul. Bueno, si las nubes están a un alto nivel, o sea, a una gran altura, entonces igual se van a ver azules los cielos. Lo que no se ven son las estrellas de noche. Hermano. Lo voy a revertir un poquito. A ver. Por dos razones. No me recuerdo de qué versículo se habla de que creo que uno de los hijos de Adán, que se fue a vivir a unas islas. No existe en palabra isla allí. Sí, sí existe. Lo leí en esos días y yo me sorprendí también por eso. ¿Cómo? Pero este no es el punto. Islas. Sí existe la palabra. To the island of. I think it's the descendants of Japheth. Ahora, Pero es que las islas de los gentiles vienen después del diluvio. Perdón, hermano, perdón. Las islas de los gentiles es después del diluvio, no antes del diluvio. Después del diluvio ya ocurre todo. Ahora, Si no había islas antes del diluvio no hay islas. antes del diluvio, de acuerdo a lo que en el versículo Génesis 10. En el versículo 9 dice: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase la seca, y fue así. El océano como lo conocemos, que el 75% de la superficie terrenal de la tierra es agua. A eso me refiero. No que no hubiese lagos, los había. Y quizás un mar, pero no un mar que ocupase toda la vastedad del planeta. Porque todavía no estaban divididos los continentes. Los continentes Era la Pangea. después del diluvio. Pero también existe otro versículo, no recuerdo, lo estaba buscando mientras usted estaba hablando, pero estaba más prestando atención a lo que usted decía que lo que estaba buscando. Es que antes de la Biblia dice que para el
pasa es que en hebreo, Hashamayim, los cielos, es plural y se puede traducir como el cielo o los cielos, porque es una palabra que se usa todo el tiempo en plural, es Hashamayim. Hashamayim es los cielos y es plural todo el tiempo. Y la podemos traducir como el cielo, pero en hebreo se escribe en plural, Hashamayim. Ok, es como el caso de Dios. Lo traducimos en singular, pero la palabra es plural. Ok. El punto es que si no llovía, ¿cómo es que después llueve? El agua tiene que estar en la atmósfera. Y es justamente eso lo que estoy planteando. Eso es una teoría especulativa lo que he mencionado, porque no tenemos ninguna prueba de eso. Pero tiene sentido desde el punto de vista, si hay fósiles, animales propios del trópico, a la altura de los polos, eso significa que hubo un tiempo cuando había otra temperatura. Si se ha demostrado que existía, el continente americano estuvo unido al continente africano en un tiempo, eso significa que había una situación distinta. De hecho, se cree en la Antártida, que en la Antártida hay gente que cree, bueno, se menciona, no hay pruebas de ello, pero definitivamente es muy posible. De allí el Atlántico, que desapareció, se hundió. Entonces, había mucha más porción de tierra de lo que hay ahora. En fin, muchas cosas para especular. Pero lo que se plantea es definitivamente la masa de vapor, de agua que había arriba, fue lo que dio lugar a la lluvia. Y no fue solamente lluvia de arriba, lluvia de abajo de la tierra. Ahora, había bajo la superficie de la tierra agua, como aguas subterráneas, y brotaron los abismos. De allí surgieron los océanos. De allí es donde digo que la superficie de la tierra era mucho más extensa que ahora, porque la seca estaba cubriendo mucha cantidad de agua subterránea. En el diluvio, al separarse, al producirse la ruptura, África se va para allá y América se queda a este lado, surge toda el agua interior. Quizás se hundió la Atlántida y la lluvia que caía, entonces los 40 días de lluvia formaron el diluvio que dio lugar entonces a la forma desequilibrada que tenemos ahora. Unas partes demasiado secas, otras partes demasiado húmedas, otras partes más o menos regulares, en fin, todo eso después del diluvio. Yo siempre me he preguntado si el mundo es tan grande, de mucho espacio, y eso es solamente una curiosidad mía, ¿por qué tal vez Dios permitió que, si el Edén era allá en esa área del medio, que ahora es el Medio Oriente, ¿por qué permitió que el arca de Noé se quedara ahí pues cerquitas otra vez? ¿Por qué no se quedó en otro lugar de la tierra? Sí, I don't know, It's just floating, it's not. I know, but like, you know. Bueno, Tráelo para acá. Yo sé que no hay respuesta para eso, pero siempre me ha dado. la respuesta es que Noé vivía cerca de esa área. Ya, pero ¿por qué la arca no se fue a otra parte del mundo? O sea, se quedó en esa misma área de Middle East, en Turkey. Bueno, cualquier respuesta es especulativa, ¿no? Yeah, that's true. Sencillamente, bueno, quizás no hubieron corrientes submarinas que las arrastraran muy lejos. No sabemos exactamente. El hermano Olga tenía una pregunta. Sí, hermano. Mi pregunta es, aquí dice que Enoc es descendencia de Caín. Hay un Enosh descendiente de Caín, sí. Hay uno que es descendiente de Caín. Pero el Enoch no es el mismo, es otro Enoch. Ujú. Ya se ocultó el sol. ¿Seguimos? Sí, ya. Era a las 8:05, a las 8:05 que se ocultaba el sol, son las 8:11. Oramos y resolvemos el tema. Ok. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias por el sábado que nos has regalado, gracias porque nos has acompañado en este día y hemos sentido tu presencia y tu bendición en todo. Te rogamos, Señor de los cielos, que tu bendición de lo alto, tu mano de los cielos nos acompañe en esta semana que ahora comienza. Bendícenos, oh Dios, en nuestra vida espiritual, en el trabajo, en la vida material, también en la salud física. En todo momento tú estés con nosotros para bendecirnos, sustentarnos
y guiarnos. Bendice pues a cada uno de los presentes, quédate con nosotros. Te lo rogamos todo en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Feliz semana para todos, hermanos.